Pregunta número 8. Dice de la siguiente forma. Por diferentes medios se promueve el concepto de que antes de la glorificación de los hijos de Dios, que tendrá lugar en ocasión de la segunda venida de Cristo, no es posible para el cristiano obedecer al 100% completamente la ley de Dios, todos y cada uno de sus mandamientos. Es decir, antes de la glorificación, Dios no pide ni espera de sus hijos la perfección del carácter. ¿Es esto así? De no ser así, ¿de dónde viene ese concepto? Leo de Dios nos cuida, noviembre 26. Dice: el gran maestro vino a este mundo para ponerse al frente de la humanidad, para así elevarla y santificarla por su obediencia santa a todo requisito divino, demostrando que es posible obedecer todos los mandamientos de Dios. Demostró que es posible la obediencia de toda la vida. Por eso dio al mundo, como el Padre nos lo dio a él, hombres elegidos y representativos para que ejemplificaran en sus vidas la vida de Jesucristo. En él se hallaba el ideal perfecto. Cristo vino al mundo para revelar este ideal como el único y verdadero blanco de nuestros esfuerzos, para mostrar lo que todo ser humano debiera ser, lo que llegarían a ser por medio de la morada de la divinidad en la humanidad todos los que lo recibieran. Vino a mostrar de qué manera deben ser educados los hombres como conviene a hijos de Dios, cómo deben practicar en la tierra los principios y vivir la vida del cielo. Dios nos cuida, diciembre 21. Dice: en el tiempo de angustia, que vendrá inmediatamente antes de la venida de Cristo, los justos serán resguardados por el ministerio de los santos ángeles, pero no habrá seguridad para el transgresor de la ley de Dios. Los ángeles no podrán entonces proteger a los que estén menospreciando uno de los preceptos divinos. Cada día con Dios, junio 7. Dice: su gracia basta para obrar en los suyos y por medio de ella en el cumplimiento de todas sus promesas, al mismo tiempo que aquel a quien se confiere dicha gracia debe obedecer todos sus mandamientos. Cada día con Dios, 9 de diciembre. Solo podremos vencer en la forma como Cristo lo hizo, al obedecer de todo corazón cada mandamiento de Dios. La verdadera religión consiste en obedecer todos los mandamientos de Dios. Cada día con Dios, 29 de diciembre. Dice: la perfecta conformidad con la voluntad de Dios es la condición a partir de la cual se nos da la vida eterna. Exaltada Jesús, 5 de mayo. Dice: a Adán se le exigió una obediencia estricta a los mandamientos de Dios, y a los que desean la salvación actualmente no se les puede presentar una norma inferior. Exaltada Jesús, mayo 18. Dice: la verdad como está en Jesús significa obediencia a cada precepto de Jehová. Mismo libro, 26 de julio, dice: en la obediencia de todos sus mandamientos se revela un espíritu de amor hacia Dios. Cristo vivió y trabajó en esa misma atmósfera de amor. El Cristo triunfante, 12 de marzo, dice así: fue ciertamente un gran sacrificio el que hizo Cristo en favor del hombre al morir por él en la cruz. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a sacrificar por su amor? Cristo dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. No se trata de seleccionar 1, 2 o 9, sino
los 10. Debemos guardar todos sus mandamientos. Juan, al referirse a los que pretenden amar a Dios sin obedecer sus requerimientos, dice lo siguiente: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Mismo libro, 7 de julio, dice: Cristo vino a revelar a los mundos no caídos, a los ángeles y a la raza humana, que en la ley de Dios no hay restricción que no podamos obedecer. Vino a representar a Dios en la humanidad, cumplió cada uno de los requerimientos que se nos pide obedecer. En los lugares celestiales, 13 de julio, dice: debe discernirse todo defecto y eliminárselo del carácter con determinación y sin contemplaciones. Nuestra elevada vocación, enero 18, dice: Dios requiere obediencia a todos sus mandamientos. La única manera mediante la cual los hombres pueden llegar a ser felices es obedeciendo a los preceptos del reino de Dios. Nuestra elevada vocación, 8 de marzo. Nadie puede amar supremamente a Dios y transgredir uno de sus mandamientos. El corazón suavizado y subyugado por la belleza del carácter de Cristo y controlado por las puras y elevadas normas que Él nos ha dado, pondrá en práctica lo que ha aprendido del amor y seguirá a Jesús en humilde obediencia. Mismo libro, 26 de julio, dice: Dios espera de nosotros una perfecta obediencia a su ley. Esta ley es el eco de su voz que nos dice: santos, siempre más santos, desead la plenitud de la gracia de Cristo. Sí, anhelad, sentid hambre y sed de la justicia. La promesa es: y os hartaréis. Que vuestro corazón se llene del anhelo de su justicia. Dios ha declarado llanamente que espera que seamos perfectos, y debido a que espera esto, Él ha hecho provisión para que seamos participantes de la naturaleza divina. Únicamente así tendremos éxito en la lucha por la vida eterna. Se concede poder mediante Cristo, mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Juan 1:12. El camino a Cristo, capítulo 7, la página 91, dice: la condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma de siempre, tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres. La perfecta obediencia a la ley de Dios, la perfecta justicia. Si la vida eterna se concediera con alguna condición inferior a esta, peligraría la felicidad de todo el universo. Se le abriría la puerta al pecado con toda su secuela de dolor y miseria para siempre. Consejos para la Iglesia, edición 1890, páginas 536 y 537, dice: cuando quiera que uno renuncie al pecado, que es la transgresión de la ley, su vida será puesta en conformidad con la ley, en perfecta obediencia. Esta es la obra del Espíritu Santo. La luz de la palabra estudiada, la voz de la conciencia, la súplica del Espíritu, producen en el corazón verdadero amor a Cristo, quien se dio como sacrificio completo para redimir toda la persona, el cuerpo, el alma y el espíritu, y el amor se manifiesta por la obediencia. La línea de demarcación será clara entre los que aman a Dios y guardan sus mandamientos y aquellos que no le aman y desprecian sus preceptos. Fe y obras. Segunda edición, 1984, página 92, dice: el Señor requiere en la actualidad exactamente lo que requirió de Adán en el Edén, la perfecta obediencia a la ley de Dios. Debemos poseer una rectitud sin ningún defecto, sin tacha alguna. Solo un pequeñísimo paréntesis, hermanitos. Aquí nos damos cuenta cómo el requerir de parte de Dios la perfección a sus hijos no es asunto de la última generación. Repito esta declaración.
El Señor requiere en la actualidad exactamente lo que requirió de Adán en el Edén: la perfecta obediencia a la ley de Dios. Debemos poseer una rectitud sin ningún defecto, sin tacha alguna. El Señor requiere en la actualidad. Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 390 y 391, dice: los candidatos al bautismo necesitan una preparación más cabal. Necesitan ser instruidos más fielmente de lo que generalmente se los ha instruido. Los principios de la vida cristiana deben ser presentados claramente a los recién venidos a la verdad. Nadie puede depender de su profesión de fe como prueba de que tiene una relación salvadora con Cristo. No hemos de decir solamente yo creo, sino practicar la verdad, conformándonos a la voluntad de Dios en nuestras palabras, nuestro comportamiento y carácter. Es como probamos nuestra relación con Él. Cuando quiera que uno renuncie al pecado, que es transgresión de la ley, su vida será puesta en conformidad con la ley en perfecta obediencia. Esta es la obra del Espíritu Santo. El Ministerio de Curación, página 136, dice: Cristo llevó una vida de perfecta obediencia a la ley de Dios y así dio ejemplo a todo ser humano. La vida que Él llevó en este mundo tenemos que llevarla nosotros por medio de su poder y bajo su instrucción. Mensajes Selectos, tomo 1, página 254, dice: del hombre se requiere pronta y perfecta obediencia. Sin embargo, Dios no lo obliga a obedecer. Queda como ser moral libre. Mensajes Selectos, tomo 1, página 439, dice: el Señor no requiere menos del alma ahora que lo que requirió de Adán en el paraíso antes de la caída. Perfecta obediencia, justicia impecable. Lo que Dios requiere bajo el pacto de la gracia es tan amplio como lo que requirió en el paraíso. Armonía con su ley, que es santa y justa y buena. El Evangelio no debilita las demandas de la ley, exalta la ley y la hace honorable. En el Nuevo Testamento no se requiere menos que lo que se requería en el Antiguo Testamento. Mensajes Selectos, tomo 1, página 439, allí mismo, dice: nadie preste oídos al engaño tan agradable al corazón humano de que Dios aceptará la sinceridad, no importa cuál sea la fe, no importa cuán imperfecta sea la vida. Dios requiere de sus hijos perfecta obediencia. Mensajes Selectos, tomo 3, página 150, dice así: fue tentado en todo según nuestra semejanza. Hebreos 4:15. No ejerció en su propio beneficio ningún poder que el hombre no pueda ejercer. Como hombre hizo frente a la tentación y venció con la fuerza que Dios le dio. Nos da un ejemplo de perfecta obediencia. Él ha hecho posible que podamos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Nos asegura que podemos vencer como Él venció. Su vida testificó de que en base a la ayuda del mismo poder divino que Cristo recibió, es posible que el hombre obedezca la ley de Dios. Mismo libro, página 231. Dios demanda de nosotros perfecta obediencia a su ley, que es la expresión de su carácter. Palabras de vida del Gran Maestro, edición 1971, página 254. Dice: por su perfecta obediencia ha hecho posible que cada ser humano obedezca los mandamientos de Dios. Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón, la voluntad se fusiona con su voluntad, la mente llega a ser una con su mente, los pensamientos se sujetan a Él, vivimos su vida. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de su justicia. Mismo libro, página 295. Corra una fe viva cual hilo de oro en toda la ejecución de los deberes aún más humildes. Entonces toda la tarea diaria promoverá el crecimiento cristiano. Habrá una continua contemplación de Jesús. El amor por Él dará fuerza vital a cuanto se emprenda, y así, mediante el uso debido de nuestros talentos, podemos unirnos por medio de una cadena de oro al mundo más elevado.
Esta es la verdadera santificación, porque la santificación consiste en la alegre ejecución de los deberes diarios en perfecta obediencia a la voluntad de Dios. A fin de conocerle, 20 de octubre, dice: ¿ha dejado Dios de ser justo al manifestar misericordia con los pecadores? ¿Ha deshonrado su santa ley y pasará por lo tanto por encima de ella? Dios es fiel, no cambia. Las condiciones de la salvación siguen siendo las mismas. La vida eterna es para todos los que obedezcan la ley de Dios. La perfecta obediencia manifestada en pensamiento, palabra y obra es ahora tan esencial como cuando el intérprete de la ley dijo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Haz esto y vivirás. El Cristo triunfante, 4 de julio, dice: a la cabeza de la humanidad, Cristo, por su perfecta obediencia, le demostró al universo que los seres humanos podrían observar los mandamientos de Dios. El Cristo triunfante, 23 de diciembre, dice: santidad significa perfecta obediencia a la ley de Dios. Acordarte has y no harás. Los que no presten atención a esta ley y la abroguen con sus actos malvados estarán en rebelión contra Dios y no podrán ser santos. En los lugares celestiales, 2 de mayo, dice: Cristo vino a la tierra y vivió una vida de perfecta obediencia para que los hombres y las mujeres, mediante su gracia, pudieran también vivir vidas de perfecta obediencia. Ante nosotros está la maravillosa posibilidad de ser obedientes como Cristo a todos los principios de la ley de Dios. La fe por la cual vivo, 27 de marzo, dice: el verdadero discípulo de Cristo tratará de imitar al modelo. Su amor lo inducirá a la perfecta obediencia. Tratará de hacer la voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo. La maravillosa gracia de Dios, 19 de febrero, dice: en perfecta obediencia a su santa voluntad, hemos de manifestar adoración, amor, alegría y alabanza, y de este modo honraremos y glorificaremos a Dios. Algunas declaraciones en respuesta a la última parte de la pregunta que nos ocupa actualmente, a saber: si Dios quiere de mí, aquí y ahora, obediencia perfecta a su ley, ¿de dónde entonces surgió el concepto de que el cristiano, el Hijo de Dios, no puede o que a él le es imposible obedecer la ley de Dios? ¿De dónde viene ese concepto? ¿Recuerdan? Esa era la segunda parte de la pregunta en la que estamos. Bueno, leo de Mensajes Selectos, tomo 3, páginas 219 y 220. Muchos parecen pensar que es imposible no caer bajo la tentación, que ellos no tienen poder para vencer, y pecan contra Dios pronunciando con sus labios palabras de desaliento y de duda, en lugar de palabras de fe y valor. Cristo fue tentado en todo punto en que lo somos nosotros, y sin embargo se mantuvo sin pecado. Él dijo: viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Qué significa esto? Significa que el príncipe del mal no podía encontrar ninguna posición ventajosa en Cristo para tentarlo, y lo mismo puede ocurrir con nosotros. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 41. Dice: muchos que enseñan que la ley de Dios no es obligatoria para el hombre, alegan que es imposible obedecer sus preceptos. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué sufrió Adán el castigo por su pecado? El pecado de nuestros primeros padres trajo sobre el mundo la culpa y la angustia, y si no se hubiera manifestado la misericordia y la bondad de Dios, la raza humana se habría sumido en irremediable desesperación. Nadie se engañe, la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. La ley de Dios no puede violarse ahora más impunemente que cuando se pronunció la sentencia contra el padre de la humanidad. Y a continuación, las declaraciones que identifican con toda claridad de dónde viene el concepto de que es imposible para el Hijo de Dios obedecer completamente la ley de Dios.
Leo de Historia de los Patriarcas y Profetas, página 56. Dice, la vida santa de Abel desmentía el aserto de Satanás de que es imposible para el hombre guardar la ley de Dios. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 221. Dice, atravesando los siglos, encontramos que llegó el tiempo cuando la ley de Dios debería revelarse de una manera inconfundible como la norma de la obediencia. Cristo vino para vindicar las sagradas exigencias de la ley. Vino a vivir una vida de obediencia a sus requerimientos y así probar la falsedad de la acusación hecha por Satanás de que es imposible para el hombre guardar la ley de Dios. Como hombre, encaró la tentación y venció en el poder que Dios le dio. La verdad acerca de los ángeles, página 56. Dice, Satanás declaró que demostraría ante los mundos que Dios había creado y ante las inteligencias celestiales que es imposible guardar la ley de Dios. Dios nos cuida, octubre 22. Dice, el agente humano ve con qué tiene que luchar, un extraño poder que se opone a la idea de alcanzar la perfección que Cristo presenta, pero que con Cristo hay poder salvador que obtendrá la victoria por él en el conflicto. El Salvador lo fortalecerá y lo ayudará cuando se acerque suplicando gracia y eficiencia. ¿Cómo llama ella a la influencia o poder, o como querramos identificarlo, que dice que no se puede guardar la ley de Dios? Un extraño poder. Repito la declaración. El agente humano ve con qué tiene que luchar. Un extraño poder que se opone a la idea de alcanzar la perfección que Cristo presenta. Un extraño poder. Son los que dicen que alcanzar la perfección es un fanatismo. Un extraño poder. Bueno, pero nos mantendremos al margen de los comentarios. Solo algunos detalles específicos que lo ameritan. Ustedes van llegando a sus conclusiones por sí mismos. Continuamos con Exaltada Jesús, marzo 10. Dice así. Satanás representa la divina ley de amor como una ley de egoísmo. Declara que nos es imposible obedecer sus preceptos. Imputa al Creador la caída de nuestros primeros padres con toda la miseria que ha provocado e induce a los hombres a considerar a Dios como autor del pecado, del sufrimiento y de la muerte. Jesús habría de desenmascarar este engaño. Como uno de nosotros, había de dar un ejemplo de obediencia. Para esto tomó sobre sí nuestra naturaleza y pasó por nuestras vicisitudes, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. El Cristo triunfante, 25 de julio, dice, estuvo rodeado de dificultades, Cristo, estuvo rodeado de dificultades, vino a nuestro mundo a mantener un carácter puro e impecable y a refutar la mentira de Satanás de que no era posible que los seres humanos guardaran la ley de Dios. Mismo libro, 29 de septiembre. Dice, vino a este mundo, Cristo, vino a este mundo a obedecer la ley como un ser humano para mostrar la falsedad de la acusación satánica que sostenía que el ser humano no puede guardar la ley de Dios. A manera de conclusión, hermanos queridos, de la respuesta a la pregunta número 8, algunas declaraciones respecto a cómo mira Dios a quienes profesan ser cristianos y sin embargo promueven la falsedad de Satanás de que es imposible el dejar de pecar aquí y ahora, apoyando así sus mentiras. ¿Cómo mira Dios eso? Leo en los lugares celestiales, 13 de julio, dice, es tan perfecta la representación del carácter que los hombres deben tener para ser discípulos de Cristo, que el incrédulo ha dicho que no es posible para ningún ser humano alcanzarla.
Los incrédulos no saben que se da ayuda celestial a los que la buscan por fe. Se ha hecho toda provisión en favor de cada alma que trate de ser participante de la naturaleza divina y de ser completa en Jesucristo. Palabras de vida del Gran Maestro, páginas 256, 257. Dice: el hombre que vino a la fiesta sin vestido de bodas representa la condición de muchos de los habitantes de nuestro mundo actual. Profesan ser cristianos y reclaman las bendiciones y privilegios del Evangelio. No obstante, no sienten la necesidad de una transformación del carácter. Jamás han sentido verdadero arrepentimiento por el pecado. No se dan cuenta de su necesidad de Cristo y de ejercer fe en Él. No han vencido sus tendencias heredadas o sus malos hábitos cultivados. Habiendo oído la palabra, vinieron al banquete, pero sin haberse puesto el manto de la justicia de Cristo. Muchos de los que se llaman cristianos son meros moralistas humanos. Han rechazado el don que podía haberlos capacitado para honrar a Cristo representándolo ante el mundo. La obra del Espíritu Santo es para ellos una obra extraña. No son hacedores de la palabra. Los principios celestiales que distinguen a los que son uno con Cristo de los que son uno con el mundo ya casi no se pueden distinguir. Los profesos seguidores de Cristo no son más un pueblo peculiar. La línea de demarcación es borrosa. Todos estos esperan ser salvos por la muerte de Cristo, mientras rehúsan vivir una vida de sacrificio propio. Ensalzan las riquezas de la abundante gracia y pretenden cubrirse con una apariencia de justicia, esperando ocultar sus defectos de carácter, pero sus esfuerzos serán vanos en el gran día de Dios. La justicia de Cristo no cubrirá ningún pecado acariciado. Únicamente lo que está de acuerdo con los principios de la ley de Dios soportará la prueba del juicio. El amor de Dios no lo induce a disculpar el pecado. No lo disculpó en Satanás, no lo disculpó en Adán o en Caín, ni lo disculpará en ningún otro de los hijos de los hombres. Él no tolerará nuestros pecados ni pasará por alto nuestros defectos de carácter. Espera que los venzamos en su nombre. Una declaración más en esta línea. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 212. Dice: la religión que hace del pecado un asunto liviano, espaciándose en el amor de Dios hacia el pecador sin tener en cuenta sus acciones, estimula tan solo al pecador a creer que Dios le recibirá mientras continúa en lo que sabe que es pecado. Esto es lo que están haciendo algunos que profesan creer la verdad presente. Mantienen la verdad apartada de la vida, y esta es la razón por la cual no tiene poder para convencer y convertir el alma. Y quedamos aquí. En la próxima sección entraremos en la pregunta número 9.